En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Dios, humildemente nos ponemos en tus manos en esta tarde que nos estás concediendo. Permítenos agradecerte por las cosas buenas que a lo largo de la jornada nos has manifestado, porque en todo ello reconocemos un signo de tu presencia y esa presencia es a tu amor. Ayúdanos a descubrir cómo nos amas día con día y ayúdanos también a estar diligentes y atentos a esa manera que tienes para amarnos. Que descubriendo tu amor presente en la vida, también tengamos nosotros la oportunidad, la ocasión de responder ese mismo amor. Con ello mismo podamos ser agradables a tus ojos. De manera particular, encomendamos, Señor, los trabajos que vamos a estar realizando durante este tiempo a la hora de querer aproximarnos a conocer un poco más del ser humano, de cada uno de nosotros, a partir de tu propia presencia en nuestra vida. Hacemos también todo este esfuerzo, todo este trabajo por cada una de las personas que se encomiendan a nuestra oración, por aquellos que están requiriendo y también necesitando de tu ayuda, de tu presencia. Te ofrecemos el esfuerzo que realizamos. Dale salud a los enfermos, concede también, Señor, el consuelo a quienes así lo necesitan. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes tengan ahí todos, allá donde estén ahí conectándose. Vamos a iniciar pues a trabajar en esta partecita que tenemos de la antropología teológica. Algunos de ustedes ya los ubico, ya nos conocemos, otras caritas me resultan nuevas. Y bueno, me están comentando acá, tenemos 35 personas que están apuntadas y bueno, eso me alegra. Antes de iniciar propiamente con la cuestión ya de nuestra materia, yo quisiera que pusiéramos algunas reglas que son importantes para que podamos llevar a cabo, pues bien, nuestro estudio, nuestro acompañamiento y que esto pueda facilitarnos en la medida de lo posible, pues aprovechar de la mejor manera las actividades que hacemos. La primera cuestión que yo quisiera recordarles es por qué estamos acá. Y si cada uno de ustedes y si nosotros estamos haciendo este esfuerzo de nuestra formación, pues no es porque estamos detrás de un diploma ni porque estemos detrás de un premio o de una especie de reconocimiento. En primer lugar es porque estamos descubriendo que somos llamados por Dios y al ser llamados por Dios es también para una misión, es para una tarea. Entonces, es en razón de un servicio que se presta a una comunidad en específico, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades y lo mismo podemos decir en nuestras familias. Entonces, el primer favor que yo les pido en ese sentido es que asumamos esto con la responsabilidad que ya tenemos, somos adultos. Y yo les pido muchísimo en el grupo que si van a estar, pues estén y si no van a estar, no estén avisando que no van a estar. Esta parte creo que será muy personal, que si tengo reunión, que si tengo cita, que si no sé. Y al final y al cabo el grupo no es para estar avisando eso. Esta realidad pues implica que queremos aprender y quien puede estar va a estar y quien no puede estar pues no va a poder estar y quien no quiere pues tampoco va, no va a querer estar. Entonces hagamos ahí esa parte, ¿verdad? Porque luego si no este grupo de WhatsApp que se tiene, en lugar de estar sirviendo para cosas pues que sean en torno a la materia, donde se pueda hacer algún comentario, alguna pregunta o incluso las tareas o cosas por el estilo, pues nos vamos llenando de información y que no sé qué, que no sé cuánto, y que mi internet no sirve, que pues son realidades que al final no implican ni quizás su responsabilidad, pero pues tampoco la nuestra. Y no podemos estar ahí como que asumiendo y enterándonos de detalles que atañen a la vida pues de cada quien, ¿verdad? Yo procuro estar grabando las clases tan pronto me es posible. Subimos las clases al internet, ahí están en el YouTube, de tal manera que si en algún momento alguno no puede estar, pues tenga también la posibilidad de después escuchar la clase y tener la oportunidad.
de incluso a lo mejor sí estuve en clases, pero bueno, la voy a estudiar, la voy a repasar, como que esta parte no me quedó en claro y eso nos pueda ahí ayudar. Pero sí les pido mucho esa parte del grupo del WhatsApp, pues que no lo estemos saturando de mensajes que no tienen mucha razón de estarnos informando. Padres que nos pasan asistencia. Pues miren, yo doy clases en línea y pues tan fácil es que decir que estoy, prendo mi Zoom, apago mi cámara y pues quién sabe si estoy o no estoy, ¿no? O a lo mejor incluso estoy ahí según viendo la clase, pero estoy viendo otras cosas. Entonces, esa parte de la asistencia, pues a lo mejor si vamos a la primaria, no sé, en la secundaria, pero si estamos acá nosotros es porque queremos. Yo les pediría mucho pues no fijarnos en ese sentido tanto en estas realidades como si esto fuera lo importante, cuando lo importante incluso no es tan solo el mero aprendizaje. Lo importante es que a través de estas materias sepamos encontrarnos con Dios y desde Dios pues sepamos ofrecer algo a los demás. Esto no lo perdamos de vista. Otra realidad que quisiera yo encargarles en torno a ello es también la cuestión de los exámenes. A veces, pues que el trabajo, que los exámenes, en la parte de evaluar, pues la mejor evaluación en algún momento determinado, pues tendrá que verse en la vida de cada uno. Las materias de la teología, pues no tienen que ver con un mero aprendizaje, porque si es un mero aprendizaje, podemos correr el riesgo de dejarlo solamente como eso. Pues ya aprendí cosas, ¿no? Ya me las aprendí de memoria. O a lo mejor hay quien se angustia, es que padre, yo no se me pega nada, es que ¿qué voy a hacer si no aprendo? Y lo importante en verdad no es eso. Si estamos tratando de hacer teología, es para estar cerca de Dios. Y aquí el mejor examen, pues habría que preguntarle al Señor Jesús, por ejemplo, en el sagrario, ¿no? ¿Qué tanto cada uno de nosotros ha crecido en esa relación personal con Dios? Que en la medida en que han ido avanzando en este caminar, cómo ha ido mejorando esa intimidad en el sagrario. La otra parte, en esta de antropología, vamos a estudiar al hombre. La mejor evaluación, pues yo podría preguntarles, por ejemplo, a su familia. Ahora pásenme a su familia, las personas con las que conviven día con día, que ellos me pasen su calificación, porque ahí es donde se vería si en verdad lo que vamos aplicando está siendo de veras bien asumido, porque estamos viendo las personas desde Dios o no estamos como pasando el examen de veras, ¿no? Las pruebas que podemos nosotros hacer al final y al cabo, pues solamente son porque quizás estamos habituados a examinarnos de esa forma, de esa manera. Pero lo importante, recordemos, no va en esa línea. Lo importante es que nosotros mejoremos nuestro trato con Dios, con los demás y pues también con uno mismo. En esa parte, la antropología tiene que ayudarnos, tiene que iluminarnos mucho, pues para que podamos ahí seguir teniendo esto. Así que en algunos momentos, a lo mejor, padre, es que el examen, que la prueba, no se me preocupen, no se me angustien. Esa realidad en verdad es lo de menos. Si en algún momento es necesario, pues a lo mejor ofrecer algo, pues podrías hacer ahí en sus mismos grupos, en su misma parroquia donde colaboran, como por ejemplo pueden aplicar lo que vamos a ir aprendiendo ahí en donde uno se va desarrollando pastoralmente, que es ahí donde verdaderamente ya empezaríamos a compartir lo que estamos recibiendo. Y sería, digamos, esa manera en la que podemos decir, pues podemos ir evaluando. De los textos que vamos a manejar, pues hay infinidad de textos que nos pueden ayudar en la antropología. Yo de manera particular no he querido elaborar ninguna antología, algunos padres lo han hecho en sus materias, porque bendito sea Dios, hay en la Universidad de Navarra, en España, un material para laicos que es muy bueno de las materias que me toca a mí dar. Entonces, esa parte está hecha por especialistas, no solo en la materia, sino también en pedagogía. Entonces, el libro que nosotros vamos a manejar, ese texto pues ya está elaborado, ya está hecho para que lo tengamos ahí de base, ¿no? Son libros de la Universidad de Navarra. Yo se los voy a pasar ahí al grupo del WhatsApp
Y ese texto pues está ahí en PDF. Si alguien gusta y quiere conseguirlo ya de manera física, pues ya sería cuestión de buscarlos. Yo los pude conseguir hace un tiempito, tal cual, encargándolos allá en España, pero no hace mucho, unos un mes más o menos, ya los vi ahí en Ciudad de México, en la librería de Verbo Divino, por si alguien anda por aquellos rumbos o incluso se pueden encargar ahí con ellos de Verbo Divino. Y es material muy bueno, muy centrado pues en nuestra fe, porque es elaborado pues bajo la doctrina de lo que tenemos y que en ese sentido nos sirve para guía y a partir de ello, incluso para profundizar en otros textos que podamos ahí nosotros ir teniendo. También aparte de las clases, esta materia, la, las ligas, lo que es el Zoom, yo se los voy a enviar personalmente, no lo van a enviar las hermanas. Yo uso la cuenta de acá de la parroquia en donde me encuentro, entonces envío yo la liga. Procuraré hacerlo 5 minutos antes de que inicie la clase, pero también les suplico que si no la mando, no estén empezando, ya ahí viene, todavía llega o no llega. También les pido su comprensión. En algunos momentos, antes de esta clase, yo tengo celebraciones también en comunidades y los lunes precisamente me toca acudir a una comunidad que es la más lejana de mi parroquia. Estoy en el municipio de Aguazotepec y me traslado al municipio de Chiconcuautla. Entonces, si en algún momento alguna situación sale de imprevisto, pues sí, igual les pediría ahí la paciencia de esperar. Si en alguna circunstancia también no puedo llegar, les dejo la clase grabada cuando se puede prever, pero si no, también en alguna cosa que se llegue a atravesar, pues ya les aviso, ¿no? Saben que hubo una circunstancia y aunque sea en la hora de la hora, pero sí, lo que yo quisiera que no estemos ahí bombardeando el grupo, ¿no? Ya mero, ya ahí viene, y si llega, no llega, para que no nos vayamos llenando de muchas informaciones que pues luego nos van ahí atorando en los grupitos, ¿no? Entonces, es de como cositas prácticas que les voy a pedir. Vamos entonces ahorita a empezar a hacer una especie de recordatorio de lo que se trata primero la teología y ya después de esto de la teología, entonces les vamos a ir metiéndonos ya en la antropología. Ahorita procuro siempre estar pendiente, también se me lo estaba pasando, de sus micrófonos. ¿Sí? Entonces, si alguien los activa, desde acá se los desactivo. Pero eso también a mí me distrae. Entonces, ahí les encargo, por favor, mucho sus micrófonos para que podamos avanzar lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, vamos a ir tratando de ir compartiendo ahorita esta parte de la teología y vamos pues a hacer juegos, vamos a hacer jueguitos así con las palabras que nos permitan a nosotros pues también alcanzar una comprensión de lo que nos merece la palabra de la teología y desde ahí entendernos y cómo vamos a ir andando en esta lógica. Cuando nosotros hablamos de la teología, generalmente nosotros acostumbramos a dividir en dos partes esta palabra. Hablamos de teo, que nosotros lo remitimos a Dios, y hablamos de logía, que viene de logos, y aquí generalmente hemos aprendido que es logos, es estudio, es tratado, ujú. Pero aquí también tenemos nosotros que romper esto. Logos en el griego no solamente se refiere a esto. Logos es un término mucho más profundo. La palabra logos, por ejemplo, la usamos nosotros cuando hablamos de un monólogo. Y no digo un monólogo, es un estudio de uno. Un monólogo, ahí está el logo. Mono es uno. El logo significa la palabra. Es la palabra que se dice uno mismo. Cuando hablo de un diálogo, es ya más de uno. Entonces, démonos cuenta cómo el término logo
no solamente es estudio tratado, también nosotros usamos la palabra logo con otras acepciones, y no solamente como estudio tratado. En el Evangelio de San Juan, precisamente, el logo, el logos, es la palabra, y es la palabra de Dios para nosotros, en este caso. Entonces, la palabra logo, antes de ser estudio, antes de ser tratado, etimológicamente nos hace referencia a una palabra. Y así, si yo hablo acá de la teología, pero más allá del estudio tratado, yo tendría que la palabra teología significa palabra de Dios. Y si yo digo que es palabra de Dios, aquí entonces voy a empezar a jugar con este de, porque puedo decir que es la palabra, por un lado, ujú, que Dios habla. Entonces, en este caso es la palabra de Él, la palabra de Dios. Ese de refiere a esa propiedad que entonces Dios tiene de esa palabra. Es la palabra que Dios nos dirige. Y esta palabra que Dios nos dirige, nosotros sabemos, se ha consignado por escrito en la Sagrada Biblia, pero sobre todo la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo mismo el que está haciendo esa palabra de Dios. Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a traernos la enseñanza precisamente de lo que el Padre Dios nos está queriendo comunicar. Y a lo largo de la historia de la salvación podemos darnos cuenta, ¿no? Dios nos habla, dice la carta a los Hebreos, de muchas formas, pero en la plenitud de los tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Es a Cristo al que le conocemos así, como la palabra de Dios. Entonces, aquí la teología, fíjense en esto tan padre, no es algo que nosotros hacemos, ¿eh? La teología es algo que Dios nos está dando. No es algo que yo estoy elaborando en primer término. Dice San Juan, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. Entonces, esta parte, diría el Papa Francisco, Dios nos primerea. Ujú. Entonces, aquí yo puedo decir que podemos decir esta parte, esta cita de Juan, ¿no? Dios nos amó primero, Dios nos primerea. Esta es la realidad fundamental. Si yo digo que Dios nos amó primero, cuando Dios me está hablando, ese hablarme que Dios está haciendo es un acto de amor. Y el amor implica salir. Cuando Dios habla, Dios está saliendo, está queriendo comunicarse, me está queriendo decir algo. Y al salir de sí mismo, al ponerse en contacto con nosotros, Dios nos está amando. Toda palabra que sale de la boca de Dios es entonces un alimento que Él nos da, donde nos está vivificando, nos está amando. Por eso la palabra de Dios, si yo la reconozco como una expresión del amor de Dios, tendría ya en ese sentido que sentirme amado. ¿Por qué? Porque Dios me habla. Fíjense ustedes cómo se siente, por ejemplo, hay una chamaquita, ¿no? A lo mejor recuerden cuando a lo mejor les tocó que eran medios jóvenes y pubertas las muchachas. Y por ahí te gustaba el fulanito aquel. Y pues ya como que echabas ojitos y no echaban ojitos. Y en una de esas te habló. Ese muchacho que tanto te gustaba, te habló, te habló. ¿Y cómo se sintió la fulana? Se sintió llena de vida. Le cambió la vida y le volaron hasta maripositas. ¿Por qué? Porque me habló. ¿Quién te habló? El ese que me reencanta, ¿no? Entonces, cuando alguien me habla, y yo no me quedo solamente con lo que me dice, sino con lo que hay abajo de lo que me está diciendo, ahí me estoy llenando de amor. Si nosotros viéramos así cuando vamos a misa, por ejemplo, si yo cuando escucho la palabra de Dios, que voy a misa, y estuviera yo descubriendo que detrás de esa palabra hay un acto de amor, bastaría
Tan solo eso, ¿eh? Bastaría con que yo escuchara la Biblia, aunque a lo mejor no sé qué me dijo, pero me habló, se dirigió a mí. Esto tendría que llenarme de amor. Esto tendría que darme ese alimento que me vaya fortaleciendo, me vaya vivificando, me vaya llenando, ¿no? Entonces, esta palabra es la que da vida, es la palabra que vivifica. Y al vivificar, esta palabra anima. La palabra anima, recordemos, el ánima del purgatorio, no el alma, nos da vida, nos anima. Como el Padre Dios, en ese acto de amor, que no se puede encerrar porque si no es egoísmo, sale, explota, digamos así, y ahí es cuando de pronto nos involucra. Y para ese involucrarnos implica entonces un acto de humildad. Para que esta palabra de Dios salga a nosotros, sabemos que ahí hay un acto de humildad. Y la palabra humildad a veces oye bonito, pero si la ponemos en su raíz, implica un acto de humillación. Y eso ya no me agrada, como que me humillen. No, 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 cálmate, ¿cómo crees? A mí como que eso que me estén humillando, ¿no? En el griego hablamos nosotros acá, recuerden, del famoso movimiento de la kénosis. ¿Qué significa esto? El abajamiento. Es esto. Ujú. El que Dios se abaja para estar con nosotros. Kénosis es esto. Dios que es Dios se hace como nosotros. Se abaja, se encarna. Esto es lo que estamos acá teniendo, ¿no? Este momento en el cual Dios se hace como nosotros, toma carne humana para que entonces estemos delante de Él, estamos en la misma condición de Él. Estamos precisamente gozando de la misma oportunidad que Él tiene. ¿Por qué? Porque es como si habláramos dos idiomas, vamos a ponerlo así. Nosotros hablamos español y él habla inglés, y entonces para que nos entendamos, para que haya comunicación, él decide aprender nuestro idioma español para que podamos entenderle. Eso es un abajamiento, ¿no? Dios se abaja para que podamos estar a su altura, por decirlo así. Y esto se conoce como humillación. ¿Por qué? La palabra humildad y humillación tiene esta raíz en el hebreo. Es la palabra humus. Y la palabra humus en el hebreo significa polvo. Es el polvo, pero no cualquier polvo, es el polvo, es la tierra con la cual dice el libro del Génesis, el ser humano está hecho. Cuando, si alguien tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de estar en los pueblos donde todavía no hay pavimentos, cuando llueve, dice la gente, es que las primeras lluvias lavan la tierra y entonces se va, digamos, como todo el polvo y queda una capita muy fina y esa capa fina hasta brilla. Son como una especie de minerales, podemos decir nosotros. Eso sería más o menos como el humus. Es la parte más fecunda que tiene la tierra. Y de esa tierra es el material del cual, dice la Biblia, estamos hechos nosotros. Estamos hechos de polvo, sí, pero no de cualquier polvo, no de cualquier tierra, porque también hay de tierras a tierras. Estamos nosotros hechos, digamos así, de la tierra más fecunda. Y la tierra es fecunda para dar vida. Entonces, Cristo se encarna, ¿no? El tener esa carne implica que tiene ese humus, por eso se habla de la humillación, por eso se habla de la humildad, no porque se esté siendo grosero, no porque se le esté faltando al respeto, no, no. La humillación es el abajarse para ponerse frente a frente al otro. Cuando están hablando a lo mejor con un niño que es pequeño y me agacho para que quedemos así como que frente a frente, que no me vea hacia arriba. Ahí hay un movimiento de humillación, ahí hay un abajamiento, una kénosis. Me estoy poniendo delante de él.
Si está usando palabras que a lo mejor son infantiles y yo también uso ese tipo de palabras junto a él, esa misma parte implica esto, ¿no? Vamos a usar el mismo lenguaje. Y todo esto es el acto de amor que podemos decir entra en la voluntad de Dios. Dios nos ama y en nombre de ese amor se abaja, se pone acá abajo para que estemos ahí. Esa humildad, esa humillación es la manera en cómo el corazón sale de sí mismo para ponerse en contacto con el otro. A veces nosotros se nos olvida y somos soberbios. Y si alguien no entiende o no comprende, así lo hacemos. Fíjense luego en nuestra forma de hablar, cuando alguien estamos dialogando, explicando alguna cosa, y luego agarramos y decimos, es que no me entendiste. Quizás lo más adecuado sería decir, quizás no me expliqué bien. Deja, trato de explicarme de nuevo o trato de explicarme de otra manera. Ese sí sería más en esta sintonía. Me voy a esforzar para encontrar otra forma, otra manera de explicarte de tal manera que puedas comprender lo que quiero decir. Ese es el amor. Lo otro es que tú estás bien sonso y no me entendiste. Es tu bronca, no es la mía. A ver cómo le haces. Entonces, imaginémonos que así lo hubiera hecho Dios, ¿no? Yo como estoy acá, yo soy bien fregón, entonces, si tú no me entiendes es tu bronca. Y no, yo tengo que ver esto. Entonces, esto es lo que yo puedo decir. Cuando hablo de teología, pero desde Dios, como esta palabra que Dios habla, que Dios nos dirige, hay detrás todo esto. Hay detrás ese amor que Dios tiene para nosotros y entonces yo lo tengo que descubrir porque es como Dios se abaja, toma palabras humanas y se dirige a nosotros. Y esta parte ya les digo, ¿no? Como cuando está la persona enamorada. Y estoy enamorado de esta, de aquella, y entonces me habla, o sea, se me queda viendo y no sé qué me dijo, pero me habló y con eso ¡pum! Ya me alimentó, ¿no? Que así fuera para nosotros la palabra de Dios. Pero del otro lado, seguimos jugando con nuestra palabra teología, lo vuelvo a retomar acá abajo. Del otro lado, seguimos entonces diciendo que teología también es palabra de Dios, pero vamos a seguir jugando con este término, con este de. Es una palabra de Dios. Voy a decir acá entonces, es una palabra que el hombre dice, ya entramos acá nosotros, ya estamos del otro lado, ¿no? Que el hombre dice, por ejemplo, acerca de Dios. Y esto que nosotros decimos acerca de Dios es porque estamos nosotros, como seres humanos, pues conociendo a Dios. Y al conocer a Dios, ¿qué cosas digo yo acerca de Él? De lo que yo conozco. Ah, pues resulta que Dios castiga, ¿no? Dios es malo. Dios nos queda viendo. Es lo que vamos aprendiendo. Aquí que mi abuelita, que mi tía, que la vecina, que no sé quién me dijo que voy conociendo a Dios. Nosotros, de una u otra manera, vamos conociendo cosas de Dios. Van ustedes involucrándose a este estudio, van metiéndose un poco en esta parte de profundizar esto. Bueno, el conocimiento que se va teniendo de Dios ya va también va adquiriendo mayor seriedad. Y en este conocer a Dios, este hombre que conoce a Dios y que va a hablar precisamente a los demás, habla de Dios, es acá donde nosotros vamos a tener una teología que poco a poco se va a ir organizando, se va a ir haciendo ya, digamos, más estructurada, más organizada. Entonces, bueno, ¿qué conocemos de Dios? Pues de Dios conocemos esto por Cristo. Ah, vamos a tener cristología. Ah, pero también Cristo tuvo su mamá que es la Virgen. Ah, vamos a hablar de Mariología. No, pero fíjense también que se celebraban las cosas de Dios. Ah, vamos a hablar de teología litúrgica. Ya empieza ahora sí la teología organizada, sistematizada, pues como la misma ciencia nosotros la vamos a conocer.
una ciencia litúrgica que va a tener precisamente una forma, va a tener precisamente un método, va a tener una forma en la cual se va a ir desarrollando. Y esto le va a dar ya una estructura, le va a dar una forma y puede generar libros y puede generar manuales para que nosotros estudiemos lo que se va diciendo, pero al final y al cabo es teología porque es algo que nosotros estamos diciendo de Dios, acerca de Dios. Entonces, ahí tenemos otra forma en la cual desde la parte humana nosotros podemos hablar y decir cosas acerca de Dios. Y es fundamentalísimo que esto nosotros también lo miremos. Damos otro paso. Tenemos también la teología y al hablar de la teología, voy a ir repitiendo lo que teníamos allá escrito, como esta palabra de Dios, seguimos jugando con este D, también acá nosotros podemos decir que son las palabras que en este caso el hombre dice a Dios. Y si acá eran acerca de Dios, acá ahora son palabras que se le dicen a Él. Y esto lo conocemos como oración. Es la oración, el diálogo que el ser humano establece con Dios. Dios me habla, yo le respondo. Y aquí nosotros en la oración tenemos varios tipos, varias formas de oración. Podemos hablar quizás de una oración de alabanza, de acción de gracias, de perdón, tipos de oración, ¿no? Pero al final y al cabo, también son palabras que nosotros decimos a Dios. Y esto no lo puedo pasar yo por alto. Estoy encaminándome también a Dios. Y aquí es la parte interesante donde podemos encontrar varios niveles entonces de teología, con que podemos jugar con la palabra. Ahora fíjense ustedes, ¿cuál es el chiste de esto, no? En estos últimos dos elementos que hemos visto es donde está la parte humana. Lo que nosotros podemos decir acerca de Dios y lo que podemos decirle en este caso a Dios. Esas son las cosas que vamos a tener ahí nosotros. Pero no es lo único. Estaba esto que se decía de parte de Dios a nosotros. Si yo descubro este amor cuando Dios a mí me habla, entonces el amor, vamos a decirlo, con amor se paga. Y entonces mi teología tendrá que ser realmente una respuesta de amor. Si yo voy a decir algo acerca de Dios o voy a decirle algo a Dios, pero yo lo leo desde el amor, entonces la teología decimos que es la palabra de Dios al hombre. Y decimos que esta palabra se dice por amor. Y se le dice entonces al ser humano. Y entonces en respuesta, el ser humano también es una palabra que dice, aquí es donde estamos jugando, acerca de Dios, o también que dice a Dios, ujú, y también tiene que ser en esa lógica, por amor. Y ahí se va estableciendo este juego de la teología.
La teología tiene que ser dinámica. La teología es algo que Dios me dice, es su palabra, y algo que yo le respondo a Dios. Por amor, para amar. En esta parte, si Dios me habla por amor y yo quiero amarle, ese amor, por supuesto, en el caso nuestro, se tiene que traducir, por supuesto. Es acá cuando mi teología, entonces, por ejemplo, se hace viva. Es acá cuando una teología se hace vida y puedo hablar aquí, por ejemplo, de mi pastoral, de una teología pastoral. La teología pastoral, todo lo que pastoralmente yo pueda realizar, tiene que ser una forma de hacer teología, tiene que ser una forma de amar, porque yo le quiero responder a Dios en los demás. Esto también se celebra. Es aquí donde tenemos ese espacio para nuestra liturgia. La liturgia es entonces algo que yo estoy viviendo del amor que estoy recibiendo. Y esto nos hace caer en cuenta cómo la liturgia, por ejemplo, no es algo que yo invento, es algo que está viniendo comunicado desde Dios y la asumo. Y yo trato de celebrar esa liturgia, pero no como algo que me pertenece, algo que me es dado, donado y merece ese respeto, ese cuidado, para que entonces sea esa la respuesta que yo esté dando, pero de acuerdo a lo que antes yo estoy recibiendo, que sea un diálogo. Cuando a veces hacemos oración, es monólogo. Vamos, Diosito esto, Diosito lo otro, Diosito aquello. Ah, qué bonito. Pero ¿cuándo le hablas a Dios? ¿Cuándo realmente le hablo a Dios? Ah, pues porque tengo broncas. Ah, porque tengo necesidades. Sí, sí, pero ¿y lo escuchaste? ¿Realmente escuchamos a Dios? Entonces, si yo quiero decir que Dios está teniendo una palabra y que me está hablando, aquí, si Dios me habla, lo que a mí me toca como persona es escuchar, la escucha. Y para que tenga yo escucha, se requiere el silencio y un silencio interior. Si yo quiero descubrir que la palabra de Dios contiene ese amor, necesito silencio para escucharlo. Si yo llego, por ejemplo, a la Eucaristía, pero traigo mis broncas, mis cosas, es que pasó, es que no me dijo, es que no, no sé qué hacer, es que tengo tantas situaciones que me afligen, que me preocupan, que no estoy dejando espacio, ese silencio para escuchar realmente cómo Dios en ese momento que voy pasando me va a dar ese apapacho, me va a dar su amor. Y si yo de veras lo permito, entonces tiene que venir en la respuesta, ¿no? Si Dios me habla, a mí me toca responder, pero tengo que responder a partir de lo que me está hablando. Si yo no lo he escuchado, pues imagínense nada más cómo voy a quedar con lo que voy a responder. Y acá entonces, cuando se trata de escuchar, fíjense esta parte tan hermosa, lo voy a poner acá abajo para que simplifiquemos un poco la cosa. Ujú. Es así como la esquemita. Entonces, aquí el hombre decimos, tiene que escuchar, ¿no? Cuando se trata de escuchar, hay una palabra que se dice ob audire. La audire, la audición. Voy a comprar un aparato auditivo para que pueda mejorar mi escucha, ¿no? El ob audire significa obediencia. Uno obedece cuando realmente escucha. Si yo llego a casa y me doy cuenta que aún faltan las tortillas sin que me las pidan, yo voy y digo, mamá,
voy por las tortillas. Entonces soy una persona obediente, no porque estoy esperando a que me manden. Incluso la misma situación me habla, escucho la situación y actúo, respondo ante esa situación. La obediencia sí se escucha. Puedo yo escuchar a la persona, puedo escuchar a quien tenga yo delante. Y ahí hay una obediencia, es esa escucha que se da. Y cuando entonces del otro lado decíamos que viene la respuesta, es acá entonces lo que llamamos como la responsabilidad. Vamos a jugar con la palabra, ¿no? La habilidad que tenemos que ir desarrollando para responder. Entonces, una persona, cuando realmente escucha y va a dar la respuesta adecuada, va a ser responsable. Esa responsabilidad me va a poner en sintonía, me va a poner en sintonía con mi interlocutor. Obedezco, escucho y soy responsable, soy bueno para dar esa respuesta. Y en esto es donde se está inscribiendo este movimiento. Estamos acá diciendo nosotros de este amor. Por amor Dios me habla y en el amor yo quiero responder. Y ese amor es entonces esa teología, esa palabra que Dios me dirige, pero también es la palabra que yo puedo dirigirle a Dios o que puedo decir acerca de Dios. Respondo a partir de lo que escucho. Acá retomo nuevamente estas dos realidades. Hablamos del ser humano. Teología, palabra de Dios, es la palabra que se dice acerca de Dios. Entonces, puede ser que yo decida ponerme a escribir acerca de lo que de Dios se dice, por ejemplo, en la escritura, acerca del hombre. Y entonces voy a ponerme a escribir y voy a articular, voy a organizar lo que la Biblia dice acerca del ser humano. Y esto ya va a ser un estudio, ya va a ser un tratado, ya va a ser un resumen. Y ahí tengo yo una teología muy elaborada y que se plasma en un libro. Pero del otro lado, si yo pienso en la palabra que digo a Dios, es también una palabra, decíamos nosotros, que se hace oración. Voy a hacer oración a partir de lo que dice la Biblia acerca del ser humano. Con eso que está diciendo, yo voy a orar para pedirle ahora por mi humanidad. Y así van surgiendo también oraciones muy hermosas, oraciones que a lo mejor en una de esas me puedo incluso aprender, porque esta es la parte que otra persona hizo su experiencia y ahora la refleja. Y esto es lo que nos llega como productos elaborados. Entonces, en el nivel humano, nos quedamos en el nivel humano, puedo a lo mejor tener un libro de teología. Puedo a lo mejor tener un libro de oraciones. El riesgo que corremos mucho es que solamente me dedique yo a aprender lo que ya está hecho, lo que ya otros hicieron. Entonces, quien hizo este libro de teología, quien hizo este libro de oraciones, tuvo una experiencia de Dios. Y eso es muy hermoso. Pero si yo nada más voy a quedarme con eso, pero no me comunico esa experiencia, fíjense cómo luego entramos en conflictos, ¿verdad? ¿Cuándo se trata de un rezo y cuándo se trata de una oración? Al final y al cabo, la oración que pueda tener, la oración que sea, del santo que venga en un librito en la estampita, es una oración que hizo una persona que en algún momento de su vida de esa manera le habló a Dios. Y quedó tan hermosa quizás esa oración que a lo mejor a alguien se le ocurrió, vamos a apuntarla y vamos a compartirla. Pero no nada más es una oración que yo me tengo que aprender por aprender. Es más bien algo que está ofreciéndose. Y si es muy hermosa, muy padre. Pero si yo nada más me la aprendo de memoria,
pues no me va a decir como que precisamente mucho. Yo no tengo que aprenderme las cosas que ya están hechas en el libro de la teología, ¿no? Es que ahí está el libro de esta materia. Ah, apréndetelo, estúdialo. Mm. Aquí, si yo me quedara con esto, lo único que estoy haciendo es aprender teología. Y esto sería un error. No queremos eso. No queremos eso. Nosotros, si vamos a ver libros de teología, si vamos a ver libros de oraciones, lo que nosotros necesitamos es aprender a hacer teología. ¿Cómo le hicieron otros? ¿Cómo hicieron para hablarle a Dios, para hablar de Dios? ¿Cómo le hicieron esos? Bueno, es que esta oración está preciosísima. Perfecto. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para hablar con Dios? Esta es la parte más padre. Hagan de cuenta que vamos a ir, no sé, a una carpintería. Y allá en aquella carpintería, lo que yo voy a tener al alcance a lo mejor es una mesa, un banco, un librero, no sé. Una cosa es que vaya yo y ya estén ahí, ya están hechos. Y la otra cosa es que vaya yo a ver al carpintero cómo trabaja el carpintero. No solamente me voy a tener el producto hecho, sino voy a aprender cómo se hacen ese banco, ese librero, esa mesa. Y esa es la parte interesante. La idea de que nosotros lleguemos a estudiar ahorita durante este tiempo como objetivo, pues sería solamente uno, podemos decir nosotros, que cada uno de ustedes como alumnos aprenda, sí, a hacer teología. Este sería nuestro desafío, que nosotros podamos hacer teología. Entonces, hacer teología, digamos, con lo que hemos dicho ahorita, es hablarle a Dios y hablar acerca de Dios. Y en este primer término, hablarle a Dios, tenemos la oración. De lo que vayamos, Dios permita, aprendiendo acá en esta materia, tendrían que reflejarse en su oración. ¿Qué de lo que vas a aprender de teología en la antropología vas a ir poniendo en tu oración? ¿A dónde vas a ir ubicando, no? Es que vamos a hablar de esto, del otro. Perfecto. ¿A dónde lo vas a ir colocando? ¿A dónde vas a ir ubicando precisamente esa realidad? Y es acá donde viene, podemos decir nosotros, el darnos cuenta si estoy o no estoy aprovechando lo que aprendo, porque lo estoy llevando a mi oración. El aprender a hacer teología para hablar acerca de Dios. Voy a dar un tema, me invitaron al retiro o con mis compañeros de comunidad o de grupo. Ahí cuando dé el tema también se tiene que reflejar este aprendizaje. Esto que yo he aprendido de hacer teología, ahí se tiene que ver. Si no solamente voy a quedar con esto, ¿no? Voy a aprender teología, cosas que ya están hechas. Y pues sí, qué bonita está la oración, qué bonito lo otro, pero por ahí no me va a llevar muy lejos el asunto. Tengo que aprender a hacer teología. Ese es el meollo del asunto que debe de ocuparnos a nosotros, para que realmente sea quien soy, para que realmente me enriquezca y me sepa todo esto que estamos haciendo. Ahora, doy un salto con esta parte a considerar que también hay una teología científica organizada, cuando entonces estamos hablando de teólogos que ya han elaborado textos, libros y miles de cosas, es su estudio, se han dedicado a ello, pero también hay teología espontánea. Yo podría decir que mi abuelita hace teología. ¿Por qué? Porque reza. Cuando mi abuelita se pone a hacer sus oraciones, ahí está haciendo teología. No es una teología científica, no es una teología como ciencia, le está hablando a Dios. A lo mejor agarró su Biblia y, pues mira esta oración o esto me dice esto, y le comienza a hablar a Dios. Y en este hablarle a Dios es donde también se va interactuando.
y se va creciendo y se va madurando y va uno caminando, caminando, pero puede ser esa teología espontánea o puede ser una teología ya científica, pero eso es teología. Demos el salto. El salto ahora nos merece, con todo esto, pensar en nuestra materia, antropología. Entonces, con todo lo que hemos dicho en antropos, aquí la palabra antropo nos va a remitir al ser humano, al hombre. Y la palabra logos, ya, todo lo que ahorita nosotros veníamos tratando, lo que veníamos explicando, ¿no? Esta realidad hace que nosotros pensemos en la antropología como esta palabra acerca del hombre o del hombre. Ujú. Y aquí es donde yo tengo que ver desde qué perspectiva. En la teología lo estamos haciendo desde Dios, pero esta palabra que vamos a decir nosotros del hombre, acerca del hombre, que le vamos a decir al hombre, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde la vamos a iluminar? Por eso la materia nuestra tiene que ser, ante todo, considerada como una antropología cristiana, una antropología desde Cristo. Es decir, yo tengo que considerar que debo de ver al hombre desde Cristo. Esa es la mirada que a mí me merece. Desde Cristo tengo que mirar, tengo que ver al ser humano, tengo que entrarle a la persona. Esta realidad hoy es urgente, porque hay muchas antropologías y depende de cómo veamos al hombre, la manera en cómo lo vamos a tratar. Nosotros si decimos que vemos al hombre desde Cristo, perfecto. ¿A dónde vemos a Cristo? ¿Cuál es el mayor punto? Vamos a pensar en la cristología, ¿no? ¿Cuál es el mayor punto? ¿Cuál es el mayor clímax de la revelación de Cristo? ¿Sí? ¿Cuándo se conoce especialmente a Cristo? De mostrarse, de revelársenos. Entonces, podemos decir nosotros que cuando Cristo se manifiesta a lo máximo en su esencia, en lo que es en la cruz. Porque ahí en la cruz, el Señor Jesús muestra lo que es el verdadero amor. El amor consiste en dar la vida por quienes se aman, ¿no? Da su vida. Y en ese dar la vida podemos contemplar cómo esta situación es, podemos decir, una especie de intercambio. ¿Cómo va a ser el intercambio? Si yo, el ser humano, soy hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces por esa misma razón, si Cristo es amor, yo estoy llamado también a ser amor. Ser amor, ¿eh? No hacer amor, ser amor. Y al ser amor, entonces yo tengo que darme cuenta que Cristo para mí es como una escuela. Y especialmente aquí puedo hablar de la escuela de la cruz, porque en Cristo voy a tener muchas, pero muchas realidades que yo debo de asumir, que yo debo de hacer mías, yo debo de hacer propias. Va precisamente aprendiéndose, poco a poco, pero no puedo negar en el sentido como si la vida fuera así como una especie de trampa donde no va a salir nada bien. Entonces, desde Cristo. Y esto nos pone la mirada en el ser. Somos valiosos por lo que somos. Fíjense cómo el mundo está de cabeza. Hablamos, por ejemplo, hoy del hacer sobre el ser. Y eso es gravísimo. Si el hacer está sobre el ser, las cosas se ponen peor, porque yo me defino a partir de lo que hago.
Hombre, esto está terriblemente mal, ¿no? Yo puedo poner definitivamente, podemos decirlo así, estos ejemplos. Resulta que si yo ladro, entonces tendría que ser yo perro, ¿no? Hice esto y como lo que hago es lo que me define, si yo ladro, ahora soy perro. Y pues obviamente sabemos que eso es absurdo, no es así la cosa. Piensen ustedes en lo que vamos viendo. Realidad transgénero. Hablo como mujer, actúo como mujer, visto como mujer, hago cosas de mujer y ahora es mi derecho que me trates como mujer. Y si no lo haces, soy capaz de demandarte hasta no sé dónde para que precisamente se alinee toda esta circunstancia. Es que este fulano pues estaba de fulana y ahora quiere ser fulano y entonces que... No, no, tú no te defines por lo que eres, ¿eh? Esta realidad está totalmente mal. Lo que está por encima es el ser, pero en este mundo caminamos así. Está del otro lado lo que se llama ahora la transespecie. Resulta que si yo quiero ser perro, búscala ahí en el internet, es interesante. Yo quiero ser perro. Tengo derecho a que me trates como perro. Y me debes de tratar como perro porque si no, me estás faltando al respeto. Pues obviamente esto está también súper mal. Pero hay gente que ya lo hace, se ponen tatuajes como si fueran perros y buscan quien los trate como perros. Está otra que se llama la transedad. Eso es muy peligroso y se estaba probando ya en algunos países, donde resulta que yo digo que dentro de mí hay una persona que tiene 8 años. Aunque por dentro yo tenga 50, perdón, por fuera tenga 50, dentro de mí hay uno que tiene 8 años. Y como el que tengo yo adentro tiene 8 años, entonces yo soy una persona de 8 años. Y es mi derecho que tú me trates como a esa persona de 8 años. Híjole, así como que, ¿cómo es posible? Bueno, pues la bronca más terrible es esta. Dado que yo tengo 8 años, según yo, y me tienen que respetar, entonces puedo tener sexo con un niño o una niña de 8 años. Y no estoy haciendo mal, porque al fin que los dos tenemos 8 años. Eso es terriblemente escandaloso. Cuando el hacer está por encima del ser. Así no. Nosotros tenemos que aprender precisamente a atribuir, podemos decir, nuestro ser a este amor de Dios. Este amor de Dios es para nosotros lo máximo en razón de que me acepta y me asume como soy. Si no fuera así, no sé en qué punto en donde estuviéramos ubicados. Al tratar de ver la antropología cristiana, tenemos que recuperar esa mirada que nos ayude a encontrar al ser humano tal y como ha sido creado. Y de esto es lo que queremos hacer nosotros, nuestra materia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tengamos ocasión y oportunidad de tratarle mejor, de tratarle precisamente a nuestro Dios y a los demás con mayor cariño, con mayor respeto. Por ahí va la intención. Ese sería como nuestro buen equipo que pudiésemos nosotros alcanzar a contratar. Bueno, voy a hacer aquí una pausa, vamos a hacer preguntas, respuestas de lo que hay hasta ahorita. Y si nos queda tiempo, continuamos con algún pedacito más. Y si no, aquí concluiríamos. Si alguien tiene alguna pregunta o respuesta, le pido levante su mano ahí con esas cositas que se ponen o ahí en su camarita. Y ya les voy dando la palabra para que vayamos compartiendo. Nadie. Hasta el día del examen, dice. Muy bien, vamos con María del Consuelo, hermana. Le abro usted su micrófono. Gracias, madre. Gracias, padre. Buenas tardes.
Yo una pregunta. Entonces podríamos partir, o bueno, podría partir yo de empezar a saber hacer teología, mi teología propia con Dios de oración, para después poder entender al hombre. ¿O tengo que dar ese brinco? Porque, bueno, a mí me interesa mucho lo de la teología, aunque se me ha hecho un poquito enredosita. Ahorita con la explicación que nos dio me quedó muy claro ya lo que es la teología. No la teología científica, porque bueno, pues ese es otro nivel, podríamos decir. Pero mi propia teología de respecto a responder al amor de Dios y a escucharlo, tengo que primero sentar bien esa base de hacer mi propia teología con Dios para luego entender la antropología teológica. Esa es mi pregunta, padre. Gracias, Juan. Voy a compartir el pizarroncito para que hagamos acá una explicación que nos ayude a comprender un poquito esta partecita, que es muy interesante en ese sentido. Nosotros al hablar de la teología, no nos despeguemos ahí con la hermana, y decía como que, híjole, la teología científica como que me queda, como que todavía no queda clara. No, para nada, no le tengamos ahí miedo ni nada. La cuestión de la teología es Dios viene a vernos y nosotros tenemos que responder. Cuando hablo ya de la ciencia, es porque ya hay un orden. Y entonces ese orden para hacer esta teología, pues es en función de que todo sea como debe ser. Lo primero que se usa al hacer teología es ¿dónde me habla Dios? Ah, pues voy a tomar la Sagrada Biblia. Ese va a ser mi punto de arranque. No puedo partir de otro lado más que del dato que está siendo revelado. Después de que ya tengo este primer elemento de la Sagrada Escritura, una segunda parte es lo que los seres humanos, otros antes que mí, han dicho, porque eso me enriquece. Y ya puedo, por ejemplo, ahí entrar a revisar qué día han dicho los santos padres, qué han dicho otros teólogos ya en sus obras. Pero también aquí es importante que nosotros veamos qué es lo que va diciendo la misma iglesia como parte del magisterio, porque la iglesia tiene una tarea, ¿no? Tiene que cuidar lo que se ha dicho, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer mi teología, yo le hablé a Diosito, sale, pero a lo mejor lo que yo estoy elaborando como mi teología, pues a lo mejor tiene por ahí cosas que no están bien. Y a lo mejor yo las hago con mucha devoción, con mucha entrega, con mucho amor y todo lo demás, sí, pero si no está bien acá la cosa, habría que ponerse a considerar. Y esto es entonces por eso la función del magisterio. Y después de esto ya entraría propiamente lo que se llama la cuestión de la pastoral y la cuestión de la liturgia. Cuando ustedes toman un libro de teología, esto es el método teológico. Agarran poco de Biblia, qué dicen santos padres, qué dicen teólogos, qué dicen magisterios y cómo se aplica. Esto es la ciencia, podemos decirlo. Y de tanto en tanto nosotros lo hacemos. Fíjense, cuando hacemos luego oración, no sé, quienes hacen ya el oficio de lectura. Tengo mi dato bíblico para mi recito. Después, por ahí, muchas ocasiones es enriquecido con lo que dicen los santos padres o alguna página del magisterio, de los teólogos, y esto lo llevo a lo mejor ahí a la celebración. Estoy celebrando mi oficio de lecturas, ya tengo mi liturgia, y si de esto yo lo aplico, porque voy a aprender, ahorita estamos acompañando lo de las bienaventuranzas, entonces yo de ahí voy a tomar algo para tratar bien a una persona, a ella es una teología, digamos, más científica, más elaborada. Si voy a hacer un libro, no sé, pensemos, vamos a no un libro, pero sí un tema así como que más formal. Vamos a revisar los estatutos de la congregación, de la comunidad. Este va a ser el orden. Hay muchos más métodos, claro, ¿eh? Este es el más ortodoxo, pero al final lo que sí no podría faltar es la Biblia, porque ahí es donde está hablando Dios. Entonces, en este orden voy a hablar de la vida consagrada. Bueno, ¿por qué se habla? Voy a poner ejemplos de la consagración. ¿De dónde viene esto, no? Entonces, tengo que sacar el fundamento de la Biblia. Y ya después cómo se ha vivido por los santos padres, cómo se vivía en la iglesia, se va llevando, sí, el método, se va llevando, se va llevando.
Y esta es la parte hermosa, esta es la parte rica, porque nos va a ir involucrando unos con otros. Acá, en algunas circunstancias, luego llega a suceder o a pasar que a lo mejor nos sentimos así como que muy chiquitos, ¿no? Como que, ay, es que mi recita, es que mi oración, es que no estamos en competencias, es una relación con Dios. Y nada más lo que sí hay que cuidar, creo, son dos cosas. Es relación con Dios, pero desde Dios para los demás. Porque si no nos encerraríamos en nuestro egoísmo. Y la otra realidad es también que si bajo alguna circunstancia mereciera que a lo mejor dije algo que no es ortodoxo, que no está bien dicho, a lo mejor voy a tener ahí una observación por parte, digamos, del magisterio. Sabes, mira, en esta oración, esta parte no, por esto y por esto, ¿no? Aquí se estaría como cayendo en alguna especie de herejía, porque al hablar de esta manera estás diciendo esta otra cosa que no está en su lugar, y es ahí donde se va como purificando, que al final esa es la tarea del magisterio, cuidar para que esto quede bien. No sé, que voy a hacer mi oración a Dios que me ama tanto y como me ama tanto me cuide, como me cuida tanto, le voy a decir que mate a mi suegra porque ella me odia. Puedo, ¿no? Entonces, ahí es donde te como el magisterio, como decir, no, no, aquí esta no se puede. Es ahí donde se oye muy fuerte, no sé, pero vamos a censurar eso. Pues sí. ¿Por qué se va a censurar? Pues porque es totalmente contrario a lo que nos enseña el Señor. Nos enseña que nos perdonemos, no que nos matemos, ¿no? Entonces, por ahí, pero no nos sentamos así como que nos queda muy lejana la cosa. No, no. Ujú. Esa es la respuesta que el hombre le da al Señor, madre, Ok, gracias, padre. para servir. Vamos ahora con Leti. Tiene levantada su manita, Leti. Hola, padre. Yo en lo último que dijo, en, me defino por lo que soy y con toda la explicación que ha dado en esta antropología cristológica, tratando en poquitas palabras, me defino por lo que soy, quedaría correcto decir soy imagen y semejanza de Dios, de ahí deriva todo y a lo que tengo que aspirar a ser ese amor que Cristo es y ser ese hijo pequeño de Cristo, digo, ese hermano pequeño de Cristo con su ejemplo. A eso es. Ahí habría, por supuesto, que desgranar mucho más, porque ahí después lo interesante es qué es el amor. Y si yo hago la pregunta, ¿qué es el amor? Ya estoy como cosificando lo que es una persona. ¿Quién es el amor? Y yo ahí, pues obviamente digo, ¿quién es el amor? El amor es Dios, dice San Juan, Dios es amor. Entonces yo ahí ya somos incapaces, ¿no? De estar definiendo, agotando a Dios. Dios para nosotros será un misterio. Bajo esa lógica, yo puedo decir, el hombre es un misterio. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un misterio. Al final hay otras realidades, ciertamente que están a nuestro alcance, nos vamos teniendo aproximaciones y desde Dios podemos ir conociéndonos. Pero sí, el hombre es aquel que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto, pues tiene esa realidad de misterio que no se agotará, precisamente. Ujú. Muy bien. No sé si alguien más tuviera ahí alguna pregunta o duda. Yo tengo una pregunta, padre, pero Muy no bien, encuentro Luis. levantar la mano. No se preocupe, pero ya lo escuchamos, Luis. Gracias, padre. Padre, mire, al hablar de toda esta condición de los transgéneros, que es una situación bastante compleja, ¿sí? Pues ahora, como usted mismo lo decía, todo aquello que nosotros estemos o manifestemos nuestro desacuerdo con todas esas, pues, aberraciones que en algún momento decimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora se habla de que hay 120 y tantas condiciones en que cada quien puede mostrar lo que sienta o lo que quiere ser, o como dice, ¿no? Hoy nació con la sensación de que, pues, si quiere ser perro o X, ¿sí? Ahora, todo eso nosotros lo estamos viviendo en el entorno y de una manera muy agresiva.
¿sí? Avasallador, se puede decir. Ahora, cuando nosotros queremos fijar nuestra postura, y basado principalmente, dignidad del ser humano, dignidad de la persona, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora resulta que las cosas están, vamos, girando de una forma tan contraria que ahora bueno, vemos en un entorno donde parece que nosotros somos los que estamos equivocados o que somos retrógradas, ¿sí? Aquí, desde luego, hay una condición de que el magisterio de la iglesia, por todo lo que usted ya nos ha explicado, nos da elementos para defender precisamente nuestra fe. Pero ahora también vivimos en una condición donde, pues prácticamente estamos caminando hacia pues una condición de ver que la religión ya no es cuestión de esta época, como que nos mostramos retrógradas o como que no aceptamos el cambio. Y mucho de todo eso también lo podemos ver en personas muy cercanas a nosotros. Termina uno en un conflicto y muchas veces está hasta en enfrentamientos, ¿sí? A mí me tocó ver en alguna conferencia que se hablaba precisamente tocando el punto concreto de la homosexualidad, cuando el hombre se siente mujer o la mujer se siente hombre. Y en esa conferencia el ponente lo hacía de una manera muy clara, pero fue muy triste ver la reacción, como algunos de los participantes empezaron pues a manifestar su enojo de manera abierta y terminaron abandonando pues, la conferencia, ¿sí? Ahora, eso llevado a nuestra escala personal puede presentarse, pues como decía, ¿no? En el entorno familiar. ¿Cómo nosotros podemos verdaderamente, o sea, cómo le puedo decir? Es una pregunta que hasta cuesta trabajo plantearla. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente fijarnos en nuestra postura, no en una condición de necedad, sino que nosotros podamos, con todos estos elementos que usted nos ha dado, hablando de teología, de antropología, cómo debe de ser nuestro papel sin caer en enfrentamientos y en necedades ante esta situación tan compleja que se vive? Hay muchas realidades ahí a considerar. Yo ahorita al escucharle, quizás valga la pena recordar algunas palabras de San Juan Pablo II y de Papa Ratzinger. San Juan Pablo II, y sin meternos en religión, él hablaba en algún momento de Fides et Ratio que el ser humano es como un ave, que tiene dos alas, la fe y la razón. Entonces se necesitan de ambas para tener la plenitud. Y esa imagen, pues en algún momento nos ha sugerido el hombre de una manera integral, un hombre creyente, pero también un hombre pensante. Sin embargo, decía el Papa Benedicto más años más adelante, que la razón ha sido secuestrada. Hoy el problema no es entre la fe y la razón. Tristemente, a lo mejor en algunos momentos, hasta hace un tiempo, cuando hablábamos que había, no sé, ateos, porque ahora parece que ya están también en extinción, pues el ateo pensaba, podemos decirlo así, en algún momento daba ciertos argumentos por esto, por aquello, por lo otro, pero ahora no. Y démonos cuenta cómo el sistema en el que vamos desarrollándonos va generando este tipo de personas. A mí lo que importa, lo que me importa es que esta persona sepa hacer, hacer, hacer y hacer. Quiero carreras técnicas, quiero ingenieros, quiero especializaciones, quiero gente que trabaje en mis empresas, en mis negocios, que se enrole dentro del hacer, hacer, hacer y hacer. Cuando hace unos años se les preguntaba a los papás, bueno, vamos a meter al hijo a la escuela en una técnica, porque va a aprender a hacer cosas. Y ya al rato que haga cosas, ya entonces va a tener un trabajo, ya va a ser valioso. O sea, lo voy a meter a esa lógica del consumismo. Hoy estudiar alguna ciencia que no me deje, que no me reditúe, pues cada vez es más así como
algo extraño o raro, no sé, que se pongan a estudiar filosofía, que me digan que voy a estudiar acá de este lado artes o literatura. ¿Eso para qué me va a servir? De eso no se vive de lo otro. Entonces, a nosotros hoy nos importa que funcione todo. Y nada más eso, que funcione mi celular, pero no sé cómo funciona. Esa es una realidad. Funciona, me llegan dibujitos o me llega una foto desde el otro lado del mundo en cuestión de segundos, pero si yo le digo a la persona, a ver, explícame cómo llega eso, cómo es posible que alguien que está del otro lado del mundo se comunique contigo y te llegue su imagen en fracción de segundos, ¿por dónde viaja, no? Podría yo decirle en una de esas, es como brujería, casi, casi, ¿cómo es posible que hagan esto? Y sin embargo, sabemos a qué se refiere. Entonces, la técnica, la tecnología han ido secuestrando, secuestrando en esa parte a la razón. Y ahora la razón, pues, es como despreciada. Y decía Papa Benedicto que la razón tiene que ser rescatada por parte, curiosamente, de la fe. La fe tiene que ir al rescate de la razón. ¿Por qué desde la fe? Porque la fe tiene una visión de la antropología donde incluye al hombre pensante, donde incluye al hombre inteligente, que no puede deshacerse de esa razón. Si nosotros quedamos en cuenta de esto y se rescata la razón, se recupera o luchamos por pensar y enseñar a pensar, cuando hay ese tipo de debates, de diálogos, ciertamente la cosa será otra. ¿Por qué? Porque voy razonando y al razonar que esto está bien o que esto está mal, voy actuando. Pero implica esa situación, que realmente sepamos pensar. Y creo yo que es ahí donde hoy tenemos el gran desafío, enseñar a pensar, enseñar a ser críticos. El semestre pasado, yo me cuestionaba con un grupo que tenía del seminario con esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ustedes saben que ya le puedo poner quiero un trabajo de este tema y en cuestión de minutos por mucho ya me lo elaboró, con todo, las de la ley, todo y todo. Es difícil rastrearlo hasta cierto punto porque está elaborando continuamente y bueno. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De ahora en adelante, todos los trabajos que les pida por lo menos van a ser a mano. No quiero ya nada en la computadora para que por lo menos lean lo que le sacan a la computadora, ¿no? Pero ya después pensando, pues no puedo hacer eso. No puedo ir en contra de lo que estoy viviendo en la generación. Entonces, la prueba consistió más bien al revés. El examen para ellos fue la prueba con estos monos. Me van a hacer un trabajo de tales temas de la materia en la inteligencia artificial. Ese fue el requisito. No podía ser más que la inteligencia artificial. Primero, para que la conocieran los que no, y segundo, para que se enseñaran a usarla. Y me entregaron ese trabajo. Yo ya me di tarea a leer esto y a la siguiente vuelta de esto que tú me entregaste, que te elaboró la dichosa inteligencia artificial, ahora vamos a platicar. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Estás de acuerdo? Oye, ¿cómo ves si vamos a ser críticos con esto? Yo me quedaba pensando, bueno, esa inteligencia artificial es como los libros. Al final alguien en mi época elaboró un libro que yo tenía y que yo podía usar para mi aprendizaje, era mi fuente. Ahora los muchachos tienen como fuente al alcance este tipo de cosas. Bueno, benditos a Dios. Pero la cuestión interesante es que pensemos, porque lo mismo da que yo ponga de un libro y que ponga según escribir si al final no lo voy a pensar, no lo voy a razonar. Entonces la intención es esa. Vamos a tratar de enseñarnos a pensar, vamos a tratar de enseñarnos a ser críticos. Y si nosotros logramos que se desarrolle ese espíritu del analizar, del criticar en este sentido sano, entonces, por ejemplo, esas actitudes de intransigencia, pues se pueden romper. ¿Por qué? Porque vamos a escucharnos y podemos aceptarnos en las diferencias, podemos hacer diálogos. Pero si somos intransigentes, ¿por qué es la intransigencia? Porque no quiero pensar. A mí me dijeron que esto es blanco y es blanco y es blanco y es blanco y como es blanco, es blanco, es blanco, y de ahí no me muevo, ¿no? Esa es la bronca. Entonces, si yo le ayudo a la persona, a lo mejor yo no vengo a convencerte ni nada, pero si yo, por ejemplo, entre alguien así, le suelto por ahí dos, tres cositas que me lo dejen como pensando, como en duda,
eso le va a ayudar a la persona a pensar. Y ya entonces podemos criticar y podemos hablar y, oye, ¿cómo ves esto? A ver, digo, yo cuando hablo de estos temas con los muchachos así ya en grupos, les digo, muy aparte de sus preferencias, yo ahí no me meto. Hasta la fecha la ciencia me queda claro, no ha definido que hay un ADN que defina ese tipo de conductas. Se puede explicar de muchas otras formas, está bien, yo ahí no vengo a hablar de eso. Pero lo que sí vengo a hablar es del ser. Y desde el ser con el hacer, por ejemplo, la visión antropológica, ahí no va. Porque entonces, ¿a dónde se queda lo que es el hombre, no? Y entonces ya como que, pues sí, o sea, pues sí, ya empieza uno a ayudarnos a ayudarse a pensar qué es el hombre, qué es el ser humano. Por ahí es donde quizás tenemos nuestra tarea, ¿no? Enseñarnos a pensar. Esa es la parte que tenemos como desafío. De acuerdo, padre. Entonces, así para concluir rápidamente, sería ahora regresar de lo que se haya, al principio decían, somos el Homo sapiens, pero terminamos siendo el Homo facere, Eh, ¿sí? Entonces, ahora, hay que regresar, hay que hacernos regresar del facere al sapiens. ¿eh? O combinarlo al menos. O sea, no se Mm. trata de que no Combinarlo, hagamos, yo pero coincido con combinamos. combinar. Y esta parte pues nos va a enriquecer, pero que De no acuerdo. perdamos esta realidad. O sea, no podemos despreciar también lo que con el pensar Ujú. hemos ido haciendo. O sea, bendita de Dios, la tecnología nos permite estar ahorita haciendo esta clase así. Bendito sea Dios. Pero sí que no por esto nos quedemos en lo otro, que ya pues no vamos a pensar, ¿no? Esa es la parte interesante. Muy ¿Sale? bien. Gracias, Bien, padre. Sí, Luis. gracias. Gracias, Luis. Alguien más tenía por ahí la mano, pero ya se bajó. Te digo de que sí sea el inverso aquí. Padre, soy Blanca Rosa. Ah, perdón, permíteme tantito porque ya está metiendo a alguien más. Blanca Rosa, ábrame ahora sí su micrófono, por favor, Blanca. Ay, hola, padre. Es Hola. que le iba a preguntar algo, pero ya casi lo contestó, porque le iba a decir si uno de los principios entonces es cuestionarnos las cosas hasta entenderlo bien y buscar la respuesta correcta. No simplemente es que me dijiste que era azul y ajá, sí, sí se ve como azulito, sino cuestionarme, ¿en verdad es azul o es un verde azuloso o es más amarillito? Me imagino, ¿no? Ahí también con la humildad de saber que no vamos a tener en algunas situaciones respuestas totales, especialmente pensando en uno, pensando en Dios, jamás nos agotaremos. Pero ciertamente no porque yo diga, es que jamás voy a acabar de entender al ser humano, no por eso digo, entonces, ya, pues, ¿para qué pensamos eso si nunca vamos a llegar al total, ¿no? ¿No? Lo que podamos ir profundizando, lo hacemos. De Dios no vamos a agotarlo, pues claro, por eso es Dios, pero tampoco se trata de que ahí muere, ¿no? Lo que se pueda, lo trataremos acá de alcanzar a hacer, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces a hacer una oración para terminar y en un ratito más espero ya les mando yo el link de lo que sería la clase, tan pronto lo pueda yo subir, ya está ahí el link. Y también ahorita les mando el texto que vamos a estar utilizando. Esto ha sido como una especie de introducción, como enfocarnos qué es teología y desde esta manera de entender teología partamos para hacer nuestra antropología y de ahí vamos a ir andando, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Amén. Señor, el momento que nos has permitido congregarnos como familia en tu nombre. Te pedimos nos permita seguir profundizando en aquello que tú has querido comunicarnos. Ayúdanos a descubrir sobre todo el amor que hay detrás de cada palabra tuya para nosotros, para que sintiéndonos amados, también podamos responder con ese mismo amor delante de ti, delante de aquellos que más te necesitan. Te pedimos, Señor, por quienes más en estos momentos requieren de tu serenidad, de tu paz, de tu amor, de la salud, concédele todo aquello que corresponda a tus planes para el bien de esos hermanos nuestros. Te lo pedimos a ti, que
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.